Querida Trinidad, hoy queremos acercarnos con un corazón humilde y sincero para escuchar tu voz, comprender el mensaje y descubrir más profundamente quién eres para nosotros. Envía tu Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente, fortalezca nuestra fe y nos ayude a reconocerte en nuestra vida diaria. Y que estos momentos de oración no sean solo de escucha, sino que sean una oportunidad para encontrarnos contigo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pues el día de hoy nos va a ayudar con nuestra oración el Santo Evangelio según San Marcos 12, del 35 al 37. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde ponga los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Bueno, pues cuando comenzaba mi oración, primero el Evangelio pues me hacía como ubicarme en aquel tiempo en Jerusalén, ahí específicamente en el templo, el lugar pues más sagrado para el pueblo de Israel. Imaginaba así la ciudad llena así como de mucho movimiento, mucha gente yendo y viniendo, peregrinos que llegan de distintos lugares para orar y ofrecer sus sacrificios. Y en aquel ambiente, pues yo creo que también pues un Israel que vive tiempos difíciles, se encuentra bajo el dominio romano y muchas personas esperando la llegada del Mesías prometido. Y en ese sentido la mayoría imaginaban pues un descendiente de David que restablecería el reino y devolvería la libertad al pueblo. Y en medio de todo ese ambiente aparece Jesús enseñando. Veía cómo la gente lo escucha con agrado porque habla con autoridad, cercanía y sabiduría. Y entonces Jesús, en sus enseñanzas, hace una pregunta que no se esperaban. ¿Cómo puede el Mesías ser solamente hijo de David si el mismo David lo llama Señor? Y Y aquí entendía que Jesús no quiere crear polémica, sino, sino que es una invitación a mirar más allá, a profundizar y descubrir quién era realmente. Él no era solamente un descendiente de David, era el Señor enviado por Dios, era el Mesías esperado, era el Salvador. Y hoy esa misma pregunta llega hasta nosotros. ¿Quién es Jesús para mí? Yo entendía humanamente que podemos conocer muchas cosas acerca de una persona sin conocerla realmente. Por ejemplo, podemos saber dónde nació, qué estudió, qué trabajo tiene o qué dicen los demás sobre ella. Sin embargo, solamente cuando convivimos con ella llegamos a descubrir quién es de verdad. Lo mismo sucede con Jesús. Muchos conocemos datos sobre él. Sabemos algunas enseñanzas, algunas citas y parábolas que dijo, e inclusive hasta las llegamos a usar en una plática común. Por ejemplo, yo aquí me lavo las manos, o esa de que al César lo que es del César. O yo hay una que usa mucho, la de todo hay en la viña del Señor. Pero Jesús hoy nos invita a algo mucho más profundo, a tener un encuentro personal con Él para que podamos conocerlo y descubrir quién es de verdad. Y me regresaba a aquella imagen en el templo.
Imaginaba todas las distintas reacciones que Jesús provocaba en las personas. Algunos lo admiraban, otros sentían curiosidad, algunos se resistían a creer y otros comenzaban a descubrir que estaban frente a alguien diferente, con autoridad y firmeza, pero con todo el amor de alguien muy cercano. Y me preguntaba, ¿será que yo también todavía estoy tratando de descubrir quién Él es para mí? ¿Será que todavía tengo dudas y no me decido? Y me daba cuenta que no basta con repetir lo que otros dicen acerca de Jesús, sino que cada uno necesita responder personalmente. Ayer en la pauta de Cari escuchábamos cómo Jesús se presentaba como el alimento que da vida eterna. Y hoy comprendía que ese alimento no proviene de lo que yo creo necesitar, sino que proviene del mismo Jesús que quiere permanecer conmigo y transformar mi vida, transformar nuestra vida. Y eso me hace pensar, como ejemplo, que cualquier persona puede recibir constantemente consejos valiosos de la gente que lo rodea, como sus papás, o de una persona que lo quiere como, pues como la esposa, el esposo, algún amigo. Y sí, esta persona puede estar escuchando esos consejos con mucha atención, pero si nunca los pone en práctica, esos consejos no transformarán su vida. Y algo semejante sucede con nuestra relación con Jesús. Podemos escucharlo cada domingo en misa, diario, en cada pauta, en cada formación que recibimos, pero la verdadera pregunta es, ¿lo dejo actuar en mi vida? Y me venía el ejemplo de San Agustín, que pasó años buscando la felicidad en muchos lugares hasta descubrir que solamente Cristo podía llenar el vacío de su corazón. Por eso escribió, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Y cuánta verdad hay en esto? ¿Cuánta paz nos da Jesús cuando reconocemos que solo Él es capaz de transformar nuestra vida? Y otro ejemplo, pues, es Santa Teresa de Calcuta. Ella reconoció a Jesús en los más pobres y dedicó toda su vida a servirlo. Para ella, Jesús no era una idea, eran personas vivas y presentes. Entonces podemos preguntarnos nuevamente, ¿quién es Jesús para mí hoy y en quién lo veo? ¿Él es solamente una figura importante de mi fe o realmente es el Señor que guía mi vida? Y también, ¿cómo lo demuestro y cómo se nota mi amor por Él? Y me decía, si yo hubiera estado entre aquella multitud cuando Él predicaba, ¿cómo habría respondido en ese momento a sus palabras y a sus preguntas? Y más si su mirada se llegara a cruzar con la mía, pues ahí ya no habría espacio para la mentira, porque pues, Él todo lo sabe. Entonces entendía que reconocer quién es Jesús no es solamente una cuestión intelectual, en donde creo que lo conozco más porque leo más de Él. No, cuando lo reconoces te das cuenta que Él no vino únicamente para enseñarnos, sino que vino para quedarse con nosotros. Por eso quiso hacerse alimento para nuestra vida espiritual. Cuando una persona enfrenta una enfermedad, una pérdida familiar, problemas económicos o momentos de soledad, descubre rápidamente que las fuerzas humanas tienen límites. Necesitamos una esperanza más grande. Necesitamos una presencia que permanezca. Cristo se ofrece precisamente como esa compañía que nunca abandona. Él camina con nosotros en las alegrías y también en las dificultades. Y esto me daba para un ejemplo muy sencillo. Un teléfono, ¿no? Celular como el que pues, usamos todos los que estamos aquí, cada uno de nosotros.
aunque sea muy moderno y tenga muchas funciones, necesita conectarse constantemente para recargar su batería, porque cuando se queda sin energía, pues deja de funcionar. También nosotros necesitamos alimentarnos espiritualmente. La oración, la Eucaristía y la palabra de Dios son una fuente que fortalece nuestra vida. Y entonces me preguntaba, ¿en dónde estoy yo buscando fortaleza espiritual? ¿Y qué lugar ocupa la oración en mi día? La palabra nos recuerda la importancia de permanecer firmes en aquello que hemos aprendido y que va llenando nuestro corazón. Nos recuerda que Dios suele servirse de personas concretas para acercarnos a Él. Y me hacía recordar muchos nombres de personas, algunas de aquí presentes, en donde he reconocido a Dios a través de ellos, porque son personas que sembraron en mí y en muchos la semilla de la fe. Y eso pues también te hace ser agradecido. Cuando aprendemos a agradecer, comenzamos a descubrir la presencia de Dios, incluso en medio de las dificultades. Y eso me hacía consciente de que muchas veces yo no lo soy. Pero también preguntarme, ¿cómo puedo expresar mi gratitud de manera concreta hoy? ¿Con quién y en dónde? Por eso entendía hoy como invitación de Jesús que debemos perseverar en nuestra oración, que debemos perseverar en nuestra formación para poder responder quién es Él para mí y agradecerle por todo lo que nos va regalando por puro amor. Y así también agradecer a Mamá María, ella que escuchó la palabra de Dios y la guardó en su corazón para que nos enseñe a reconocer cada día más profundamente a su Hijo Jesús como Señor de nuestra vida, que nos ayude a permanecer fieles a su enseñanza, a alimentarnos de su presencia y a vivir con un corazón agradecido. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.